El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Y hoy seguimos estudiando la palabra de Dios. Nos hemos propuesto a estudiar la carta a los Efesios y lo hemos hecho de manera sistemática. Y hoy nos corresponde el versículo número 13 de esta hermosa carta. Y nuestro título, el Evangelio de verdad. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice la Biblia: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Me llama profundamente la atención de que el apóstol habla acerca de un sello. Así que cuando tú oras, Dios no solamente ve la sangre de su Hijo derramado sobre tu vida, sino que hay un sello, el cual es el Espíritu Santo. O sea, vemos una operación en tu vida del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo opera, el Espíritu Santo obra, y el Espíritu Santo se manifiesta. Y esto lo hace posible Dios a través de Cristo. Pero para ello, la Biblia muy claramente nos dice que una persona debe haber oído la palabra, haber creído a la palabra, para que así pueda ser sellada. No hay forma de que tú puedas en tu vida recibir el Espíritu Santo si no has primero aceptado a Cristo. Es Cristo quien nos da a nuestra vida la promesa del Padre. Me encanta la explicación de esta traducción bíblica de la Biblia amplificada. Recuerda que hemos querido traerte la Biblia de una manera desmenuzada. Ninguna traducción ha sido corrompida o tiene el propósito de desviarte de la fe, como un día algún pastor me decía que las Biblias, y yo caí en un grave error al compartir un video donde se desvirtuaba y gente malobrada y usada por el mismo diablo hacían que la NTV era del diablo, que porque traía, incluía, sacaba, y todo eso lo hacen algunos estudiosos que no ven que lo que hace estas Biblias es explicarnos mejor para la palabra de Dios. Y ya vas a ver que lo que yo te digo está en la Biblia y está en la Reina Valera. El poder nosotros comprender con nuestra mente la palabra de Dios. Pero ya vamos para allá. Dice la Biblia amplificada, Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, que habéis oído la palabra de verdad, la buena nueva, el evangelio
de vuestra salvación. Y habéis creído. O sea, recuerda que el propósito de la palabra es que tú recibas las buenas nuevas de salvación. Que tú puedas ser libre del poder del pecado. Pero a su vez, que tú seas redimido del poder del pecado. Y esto lo hace el Evangelio. Luego dice la Biblia que el creer, o sea, el atender, porque tú oyes el mensaje, pero luego debes creerlo, te hace adherencia a Él. Y una vez tú te adhieres a Él, eres confiado en Él, para así poder ser sellado con el sello del Espíritu Santo largamente prometido. Así que leámoslo todo para que tú lo puedas comprender. Biblia amplificada. En Él también vosotros, que habéis oído la palabra de verdad, la buena nueva del Evangelio de vuestra salvación, y habéis creído, adherido a Él y confiado en Él, fuiste sellado con el sello del Espíritu Santo largamente prometido, que es, o sea, el Espíritu, la garantía de nuestra herencia, las primicias, la prenda, el anticipo, el pago inicial de nuestra herencia, en anticipo de su plena redención, de nuestra adquisición, completa posesión de ella para alabanza de su gloria. Así que el Espíritu Santo tiene que ver contigo, que es una manifestación que te hace ver lo grandioso que vamos a vivir en el cielo por la eternidad. Es el anticipo, lo llama el apóstol. Ahora la Biblia, el mensaje nos dice, Biblia, el mensaje, Efesios 1, 13 y 14, es en Cristo que ustedes, una vez que escucharon la verdad y la creyeron, este mensaje de su salvación, se encontraron en casa libres, firmados, sellados y entregados por el Espíritu Santo. Este sello de Dios es la primera entrega de lo que está por venir. Un recordatorio de que obtendremos todo lo que Dios ha planeado para nosotros, una vida gloriosa y de alabanza. Y es que el grave error del cristiano es creer que la santidad, primero que todo, es una acción, en cambio de ser una conducta y una forma de vivir. Y lo digo que es una acción porque a veces se le enseña que es pecado pintarse porque Jezabel se pintó, que es pecado usar pantalón porque el pantalón es del hombre, que es pecado la idolatría porque la idolatría nos aleja de Dios, que es pecado escuchar música mundana, que es pecado el cine, que es pecado, y prácticamente todo se vuelve pecado. Que es pecado tú acercarte a una persona que se encuentra en un estado diferente al tuyo, que es pecado hablarle. Y cuando nos damos cuenta se crean una serie de normas y de patrones que eso mismo hizo Israel. Y Israel lo convirtió en una tradición, una norma de vivir, pero no era la palabra. Y en cierto momento y en determinado momento, el mismo Dios les dijo, ustedes invalidan la palabra por vuestras tradiciones. Y es que hay personas que guardan todo eso, pero
cometen actos de chisme, de habladuría, de malos ejemplos, de malas acciones. Y eso no es pecado, porque no se ponen el pantalón, o no se pintan, o no se maquillan, etcétera, etcétera. Yo más bien te diría que debes reflexionar en el Evangelio, meditar en la palabra y llegar a un patrón de conducta de no hacer algo porque tú sabes que lo que haces está mal. Si una mujer va a usar el pantalón, el maquillaje, para promover su cuerpo y ganar admiración y que otros vean los atributos, pues es pecado. Pero si tú usas los elementos para presentarte, para un decoro, no es pecado. Así que el pecado viene en la acción. Y la Biblia muy claramente, y el apóstol comienza a decirnos en la Reina Valera, en él también vosotros. Y recuerde que esa expresión de vosotros se usa, según los estudiosos, para hablarnos, supuestamente el apóstol, a nosotros los gentiles. Que el apóstol usa la expresión nosotros para referirse a él como judío y traer el mensaje a los judíos. Y que cuando usa la expresión vosotros, que así lo hace en Romanos, cuando en Romanos capítulo 9 el apóstol comienza a hablar acerca de Israel que fue elegido y habla acerca del sentir que ellos tenían, se sentían desechados por todo el mensaje y la predicación que traía el apóstol. Y él le dice, pero es que nosotros somos linaje de Abraham, nosotros que recibimos el mensaje, nosotros. Entonces ellos usan ese patrón de estudio para decir, mire, es que el apóstol se está refiriendo a los judíos. Y puede ser cierto. Pero vuelvo y te digo, al mirar el contexto de la carta, porque la carta a los Efesios no es una carta donde se responde una pregunta. No lo es. No es una carta que se dirige a cierta iglesia. Tampoco lo es. Se le adjudica a Éfeso, y ya lo estudiamos en la introducción. Porque recuerda que esta carta forma parte de las 4 cartas que se escriben en prisión. Filipenses, Colosenses, Filemón, Efesios. Pero Efesios es una carta universal que va dirigida a la iglesia. Así que el apóstol, en cierta manera, le está diciendo al gentil que hay un fundamento. Un fundamento basado en ¿qué? En la palabra. Primero hay que oírla. Segundo, hay que creerla. Para poder oír, para poder creer, hay que llevar a nuestro corazón. Y otro escritor que no es el apóstol Pablo, nos dice, pero leamos primero Timoteo. Devolvámonos, Timoteo. Timoteo capítulo, segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 19. Dice el apóstol, pero el fundamento de Dios está firme. O sea, ¿cuál fundamento? El oír y el creer. El oír y el creer, ¿qué? El mensaje de salvación, las buenas nuevas. Teniendo este sello, o sea que el oír, el creer, el actuar, te hace que te pongan un sello. Cuando uno va y registra los documentos, para que tengan ese documento como una validez, le ponen un sello, una marca. Eso está haciendo Dios contigo. Cuando tú oyes y crees la palabra, tienes un sello.
Eso está diciendo la Escritura. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Mire lo que dice la Biblia amplificada sobre este mismo versículo. Segunda de Timoteo 2:19, Biblia amplificada. Pero el fundamento firme de Dios, o sea, puesto por Dios, permanece. Seguro e incrementable, llevando este sello, o sea, una inscripción. El Señor conoce a los que son suyos, y todo aquel que se nombra a sí mismo con el nombre del Señor, desecha toda iniquidad y se aparta de ella. Esto a veces se confunde con la santidad posicional, porque esto es más que tu santidad práctica. Recuerda que hay 3 grados de santidad. La primera santidad es la que Dios nos da. Y Dios ha manifestado esa santidad desde el Antiguo Testamento. Esto no es del Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento, Dios ha marcado la santidad y lo hizo con Israel. ¿Cómo Dios a Israel lo santificó? No fue a través del Cordero. No fue a través del sacrificio que ellos debían hacer. No, esa era una santidad práctica, una forma de ellos vivir. Pero la santidad posicional es que Dios los coge de entre todas las naciones, los aparta para Él. Eso es santidad. Ahora en el cristianismo, Dios nos coge del mundo, nos saca del mundo y nos coge para Él en Cristo. O sea que ya tú no puedes seguir igual que el mundo. Si tú estás en esa santidad, en esa posición, que Dios te ha redimido del poder del pecado, que te ha librado del poder del pecado, que te ha quitado todo poder, eres santo. Y tú debes, a partir de ahí, no para obtener la santidad, sino para vivir de acuerdo a lo que la santidad que Dios te dio, debes hacerlo. O sea, corresponder a lo que Dios hizo es que tienes una santidad práctica todos los días, cada momento. Por eso vuelvo y te digo, el error del cristianismo es creer que solamente cuando se va a la iglesia está Dios, cuando haces el devocional está Dios, y resulta que Dios está 24 horas de los 7 días contigo, cada minuto. Empecemos, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, Dios está contigo. Tú no te alejas de Él por un segundo. Quizás en tu mente tú lo puedes hacer, pero Dios no se aleja contigo. Por eso cuando tú ves esas páginas de pornografía, Dios está contigo. Cuando tú vas a la discoteca, Dios está contigo. Cuando tú engañas en un negocio a otra persona, Dios está contigo. Cuando tú hablas mal, tratas mal, por debajeas y no te has mirado tu actitud, Dios está contigo. Por eso confundimos la santidad que Dios nos da con nuestro accionar. No.
tú accionas por lo que Dios ya hizo. Tú no puedes hacer algo. Ni el pantalón hace más, ni el pantalón hace menos. Pero la actitud con que tú lo uses es lo que hace la diferencia. Porque una mujer puede usar una falda y tener una lengua para barrer toda la casa. O puede tener un pantalón con la misma lengua para barrer toda la casa. Así que, ¿cuál es esa actitud con la cual tú haces las cosas? Ahora, este pasaje de Timoteo, el apóstol lo extrae de Números capítulo 16, versículo 5. Números 16, 5. Con ello te digo, Dios no cambia. Ese Dios que por falta de estudio nos muestran que es diferente, un Dios malo, un Dios perverso, un Dios inquisidor, con el Dios del Nuevo Testamento, que antes se manifestaba el Padre, ahora en el Nuevo se manifiesta el Hijo. Eso es un grave error. Dios siempre se ha manifestado desde Génesis hasta Apocalipsis como Dios. Y ha operado Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hoy opera Dios el Padre, Cristo y el Espíritu Santo. Dios no cambia. Dios no muda. El trato sí con cada dispensación. Pero si lo miramos bajo el telescopio, es el mismo trato que hoy hay, a diferencia de que hoy no obra la persona, sino el Espíritu Santo obra por la persona. ¿Por qué? Porque ya está el cumplimiento de todo el plan de salvación. Dice Números 16:5, y habló a Coret, o sea, Moisés le habla a Coret, y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere. Él lo acercará a sí mismo. Expliquemos. Resulta que Coret se rebela contra Moisés. Coret dice, a ver, un momento. ¿Cómo así que Dios solo va a hablar por Moisés? ¿Qué es lo que pasa? Dios también puede hablar por mí. Y empezó a hacer lo que se llama una división en la iglesia. Cuando uno como ministro no entiende que si Dios lo llama como pastor auxiliar, es uno un pastor auxiliar. Si Dios te llama como pastor principal, eres pastor principal. Pero si Dios te llama como un pastor auxiliar, o sea, estás bajo un ministerio, debes guardar tu corazón de no ser ese Coret que el día de mañana te puedes crecer por encima de tu pastor principal, creyendo que tú puedes ser más que él. Y ese es el grave error de no saber en dónde estamos parados. Es el grave error cuando una persona de la iglesia se levanta porque cree que Dios le puede hablar a él y porque vio en su pastor alguna actitud que juzgó a él que no era de Dios. Y por eso hay mucha gente que está en problemas delicados de juicios y de cosas, porque es que Dios a quien llama aparta. Si Dios nos llama al ministerio, Él nos coge y nos aparta. Y trata con nosotros. Hay mucha gente que vive el estado de Abraham. Dios llama a Abraham y Abraham obedece, escucha la voz de Dios, pero no actúa de acuerdo a esa obediencia y de acuerdo a ese creer. Porque a él se le promete un hijo,
ve que pasa el tiempo, que su mujer ya no le llega el periodo menstrual, ya no ovula. ¿Ahí qué hay que hacer? Pues nada, porque no hay manera de que nazca una criatura. Se necesita un óvulo, no lo tiene. Pues sencillo, la ley le permitía tomar de su esposa una criada y hacerla su concubina y poder tener un hijo. ¿Hay pecado en ello? No. ¿Era permitido? Sí. ¿Pero era el plan de Dios? No, no lo era. A veces tú haces cosas que te son permitidas, sí. Que puedes estar, sí, Abraham, pero no es la voluntad de Dios. Cuando eso se desate, te vas a lamentar una vez más, porque hiciste algo que no era la voluntad de Dios. Te moviste en una esfera que no era la voluntad de Dios. ¿Dios te desecha? No, Dios no desechó a Abraham. Miremos a Pedro. Dios desechó a Pedro porque le negó antes de él ser crucificado. No. Dios lo retiró cuando Pedro comenzó a sustraerse de ir a los gentiles, compartir, pero cuando veía que llegaban los judíos de Jerusalén se retraía y pasaba para allá, pasaba para acá, tanto así que tuvo que ser exhortado en Gálatas por el apóstol Pablo. No, no fue, pero cumplió lo que debía hacer. Escribió Pedro 3 cartas, creo. ¿Quién escribió las demás? El apóstol Pablo. Entonces, vuelvo y te digo, Coré vio que podía ocupar el liderazgo de Moisés. Levantó un grupo de personas aliadas, un séquito. Todos le aplaudían la espalda. Le decían, bien, chino, sí, claro. Ese viejo que va a poder ya. Es que mírelo. No, pues, yo soy más joven. Tengo más estudio. No, no te equivoques. No te equivoques. Porque es que Dios a quien llama, Dios respalda. Algo que he venido aprendiendo es que donde apunta el dedo de Dios, su mano está para proveer. Donde apunta el dedo de Dios, su mano está para proveer. Así que no empieces a tomar acciones porque estás atravesando algo en tu vida personal que no es como tú de pronto estás acostumbrado. No. Tú séle fiel a Dios y cumple tu ministerio. Tu ministerio es tu trabajo. No solamente tu ministerio es ser pastor, ser evangelista, no. A veces nosotros mismos nos hemos cuestionado, estamos en las redes, estamos predicando, no nos detenemos, anhelamos sí tener un lugar, oramos por ello a Dios, pedimos su dirección porque no nos queremos mover en nuestra carne, pero seguimos haciendo una labor, y no solo a través de la radio, no solo a través de las redes, no solo a través de la televisión, no, lo hacemos también en nuestro lugar de trabajo, donde hemos visto el impacto de Dios y cómo muchos clientes, cómo muchos compañeros han llegado a la iglesia por el testimonio. Así que si tú estás bajo de nota porque crees que de pronto estás en una curva, más bien examínate con qué actitud estás haciendo las cosas, porque no estás en ninguna curva. Dios todo lo tiene bajo control. Así que este Coré se creía lo que no era. ¿Y qué le dijo Moisés? Tú tranquilo, mañana nos presentamos, y el que escoja Dios, ese es. Al otro día, ¿qué pasó? Si alguien se acuerda de esta historia. Coré
se le abrió el piso y literalmente la tierra lo tragó, porque Dios se ofendió por ocupar, por desear, por codiciar algo que Dios no lo había llamado. Por eso, cuando un ministerio sale de la sombra por X o Y cosa, hay consecuencias delicadas, muy delicadas, y en eso debemos tener cuidado. Tú debes ser santo, no un santurrón. Debes ser santo, no un santurrón. Ahora sí, ¿qué dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16? Hoy te estoy haciendo como la introducción al tema el Evangelio, nuestro título de la verdad. Porque es la única manera para poder tú llegar a ser sellado. Tú, para ser sellado, tienes que saber que oír, creer, son como la cuota inicial para que Dios ponga su sello. Si tú oyes, pero no crees, pero quieres recibir del Dios, del Espíritu Santo, y andas buscándolo por todo lado, pues ahí es donde está el error. Es para todos. Primera de Pedro 1, 13 al 16. Dice la Biblia, Pedro le escribe a creyentes: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. ¿De dónde usted cree que sacó también nuestro amado Pedro, apóstol, escritor de esta carta, sed santos porque yo soy santo? De Levíticos. Levíticos capítulo 11, versículo 44. ¿Qué dice la Biblia? Levíticos 11, 44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no caminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Y leamos Levíticos 19:2. Levíticos 19:2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Estos pasajes indican a simple vista que el hacer el sacrificio y el cumplir con la ofrenda era que ellos recibían esa santidad. Y créame que así lo creí por mucho tiempo y lo prediqué. Pero al venir la palabra, porque el mensaje de Génesis a Éxodo, de Éxodo a Levítico, de Levítico a Números, Número a Deuteronomio, y así escalonadamente, ha sido progresivo. La revelación de Dios ha sido progresiva. Ha venido de aumento en aumento. Ha venido de aumento en la medida que tú oras, sí. En la medida que tú ayunas, sí. En la medida que tú lees la Biblia, sí. Pero en la medida que el conocimiento que tú adquieres
se hace real a tu vida. Por eso Pedro dice, ciñe tus lomos del entendimiento. O sea, ponte a reflexionar sobre lo que lees en la Biblia. Si cada creyente reflexionara todo el día sobre lo que leyó en su devocional personal, no se comportaría como se comporta. Pero pensamos que la cuota es hacer el devocional, leer la Biblia, orar y cerramos la Biblia. Dios mío, en tus manos pongo este día que empiezo y para adelante. Y hay que robar a alguien, vamos a robarlo. Hay que hablar algo mal de alguien, vamos a hablar mal de alguien. Hay que hacer esto, hagámosle porque yo ya hice el devocional y el Señor se quedó allá. Y igualmente pues Él comprende como alguien que hace unas. ¿Y qué día me dijo? Es que usted sabe, Dios comprende. Le dije, ojo con eso. Dios no comprende. Porque así le pasó a Saúl. Y cuando Saúl se dio cuenta, él mismo se mató con su espada. Coret, él mismo permitió que la tierra se abriera. Lot, él mismo permitió que Dios lo desechara y no hubiera un lugar, una ciudad donde más, porque ya Abraham no lo iba a recibir. Cada uno comienza a labrarse. Sansón. Entonces no me digas que es que Dios entiende. No, tú no entiendes. Cuando Dios le dice a el pueblo de Israel que se santifique, vuelvo y te repito, ellos recibieron de Dios la santidad. Ellos no podían hacer algo. No era que el sacrificio los iba a santificar. No. Ellos fueron santificados porque Dios los toma de entre todas las naciones, los aparta para Él, les da sus leyes, les da sus normas y ellos debían andar y vivir. Y para poder complementar su santidad práctica, debían ofrecer un sacrificio. Hoy, a través de Cristo, hay un sacrificio para quitar y limpiar el pecado. Está bien que ellos fueron apartados. Dios los llama. No nos retiramos de ahí. Pero ellos, en su sacrificio del animal, hacían el sacrificio de la práctica, pero ese sacrificio era con miras al sacrificio de Cristo, que hoy, a través de su muerte, yo tengo sacrificio, en otras palabras, santidad posicional, porque soy gentil, pero también adquiero a través de la lectura de la palabra una santidad práctica que me hace vivir mi día a día en él. Así que si hay alguien que le cuesta el evangelio, ¿qué debe hacer? Leer más la escritura, meditar más en la escritura. Cada pasaje que lea, medítelo. Cada pasaje que usted vaya, deléitese en él. ¿Por qué? Porque debemos nosotros renovar nuestra mente con la palabra. Mira lo que dice esta Biblia, que es la Biblia amplificada, leyendo Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 y 16. Y te la pongo en pantalla para que tú la leas, la medites. Si quieres puedes tomarle una foto. Y cuando estés en tu diario vivir, empieces a reflexionar en ella. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16, Biblia amplificada. Así que fortalecen vuestras mentes
Así que fortalecen vuestras mentes. Ser sobrios, en otras palabras, circunspecto, moralmente alerta. O sea, mira la palabra para que lo que la palabra te hable tú le pongas atención. A veces leemos, paréntesis, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y qué día lo compartíamos en el devocional de la familia. ¿Y cuánta gente no se encuentra en un problema? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O quizás va a ser algo, todo lo puedo en el Señor que me fortalece. Sí, está bien. Pero lo que Pablo está diciendo es que él miraba a Cristo, y a través de mirar a Cristo no le importó el sufrimiento, no le importó escribir Filipenses, la carta del gozo. Hay 16 veces que se repite en esa carta la palabra gozo. Y no meditó que a pesar de ello, a él no le importaba, porque sabía a quién le servía y por qué causa estaba en la cárcel. Es como si a alguien le pidieran que hablara de desempeñar un buen trabajo, cuando está en la fila de la navaja para ser despedido, según él. Y alguien que le dijera, venga, motívenos a hacer, lo primero que va a decir, ¿qué le pasa si es que estoy viviendo un momento difícil? ¿Y usted cómo cree que? No. Pablo estaba en la cárcel y escribe una carta de gozo. Esto es lo que el apóstol nos está diciendo, y esta traducción nos está diciendo. Tu mente no debe estar puesta en lo material, tu mente no debe estar puesta en las circunstancias, sino tienes que mirar a aquel que ha vencido y te ha dado el poder sobre toda circunstancia. Así que sigamos leyendo. Primera de Pedro 1, 13 y 16, Biblia amplificada. Así que fortalecen vuestras mentes ser sobrios. Pon tu esperanza total e inmutablemente en la gracia, el favor divino, que te llegará cuando Jesucristo el Mesías sea revelado. Vivir como hijos de obediencia a Dios. No os conforméis a los malos deseos que os gobernaban en vuestra antigua ignorancia, cuando no conocía las exigencias del Evangelio. Pero como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra conducta y modo de vivir. Porque Cristo está, vosotros seréis santos, porque yo soy santos. Mire que en la Escritura, en esta nos habla de la santidad posicional y la santidad práctica. La santidad posicional, versículo 16. Porque escrito está, vosotros seréis santos, porque yo soy santos. Seréis indica que cuando Jesucristo se revela a tu vida, Él te hace santo. O sea, Él te da la capacidad para decirte, mira, tú andabas en el mundo esclavo del pecado, yo te doy libertad. Tú no la puedes obtener, yo te la doy. Tú no la puedes pagar, yo la pago. Tú no la puedes soltar porque quien te gobierna ha tenido control de ti, yo lo destruí. Esa es el ser llamado, el ser libertado. Ahora, tú andabas alejado de Dios, yo te acerco a Dios. Tú no tenías ciudadanía de Dios, yo te doy la ciudadanía de Dios. Tú estabas alejado de los pactos y las promesas, yo te introduzco en pactos y promesas. Y eso es ser redimido. Tú eras injusto, ahora eres declarado justo ante los ojos de Dios. Por lo tanto, cuando tú vayas a orar, Dios te ve con otros ojos, porque vas con un sello que dice declarado justo.
Es como cuando alguien ha cometido un error y va a la justicia y es sometido a juicio y sale del juicio y le entregan una certificación de que ya pagó todo, no debe nada. Eso hace Dios con la persona que cree en Él. Le declara justo, le declara libre. Por eso no traigas a tu mente, porque Dios coge todo eso, todo lo que hiciste, lo coge, lo amarra, hace una gran piedra y lo tira al fondo del mar. ¿Será que alguien ha podido descubrir el fondo del mar? Se dice que nadie puede bajar al fondo del mar porque es tan denso, tan condensado la presión que no permite. Hace poco hicieron ¿cómo fue? Un submarino, algo. Submarino, para poder llegar a supuestamente los vestigios del Titanic. Pero era tan fuerte la presión que ese submarino, que fue hecho de manera casera, se explotó o colisionó, ¿cómo se llama? Implosionó. O sea, se contrajo, porque no tenía las características para aguantar. Tu pecado, tu maldad, nadie la puede sacar del fondo. Nadie. Tú tampoco. Lo que pasa es que tú, usted que me ve, está como Israel en el desierto. Israel en el desierto, estaba en el desierto, pero tenía la mente en Egipto. ¿Cuántos cristianos están en una vida cristiana, pero la mente la tenían en una vida antigua? ¿Por qué no reaccionas? ¿Por qué no dices un momento? Mi pecado fue lanzado al fondo de la mar. Soy libre. Y en la libertad con que Cristo me hizo libre, y comienzas a informarle a tu alma a través de tu mente por la palabra que ya Dios te perdonó. Entonces la culpa que Satanás o tu carne o no sé quiera levantar contra ti, no se puede levantar, porque mayor es aquel que te perdonó, te limpió y te redimió. Así que esa santidad la da Dios. Pero el versículo 15 habla de una santidad práctica. Dice, el 14, perdón. Dice, vivan como hijos en obediencia. O sea que tú no vas a adquirir una santidad que Dios ya te dio, sino tú vas a vivir es de acuerdo a esa santidad que Dios te da a través de Cristo por la obra de la cruz, y vas a vivir como hijo obediente. No para obtenerla porque ya la tienes, pero sí para ser consecuente a esa nueva vida que Dios te ha dado. Así que vives como hijo de obediencia a Dios. Y no te conformes a los malos deseos que te gobernaban. O sea, vuelvo y te repito lo que te he explicado. No los atraigas. Ay, es que tengo esta enfermedad porque es que resulta. No. El Señor destruyó todo poder de la enfermedad. Pero si tú no eres capaz de creerlo, si tú no eres capaz de que Dios puede sanarte, ¿quién lo puede hacer? Porque ya tú te rendiste. Ya tus deseos te dominaron. No, ponte y di un momento. En el nombre del Señor, ordeno a tal parte que se encuentra afectada, que por las llagas de Cristo yo fui curado. Ordeno una restauración. Dilo en esta hora. Tú que tienes una enfermedad y sabes cuál es el diagnóstico, ordénale ahora mismo a tu cuerpo. Dile, cuerpo, en el nombre de Jesús de Nazaret, quien murió en la cruz por mí, que sustenta todo con el poder de su palabra. A ti te ordeno, parte del cuerpo, nómbrala, que comience ahora mismo un proceso de regeneración, de restauración, y comience una evolución en mi vida de completa sanidad, porque la declaro
la confieso. Y la palabra dice que por la llaga de Cristo yo soy curado. Pero mucha gente no quiere hacer eso, sino quiere que yo diga, hermano, a ver, concentrémonos. Concéntrate porque Dios tiene una palabra para ti. Oh sí, hermano. La palabra que Dios tiene va a desatar en tu vida sanidad. ¿Cuál es tu parte afectada para yo poder desatar esa palabra? Y empieza una serie de cosas donde tú te vuelves dependiente de esa persona. No, tú sé dependiente de Dios. La palabra está. La palabra tiene poder. La palabra es la que crea. La palabra es la que ordena. La palabra es la que sustenta todas las cosas. Póngase usted a pensar por un segundo. Si la Tierra gira, ¿a qué velocidad? Ella gira sobre su propio eje a una velocidad, pero a su vez hace una rotación a una velocidad. Imagínense por un momento que si no hubiera una palabra que le ordenara a ella, no te sales de tu eje, como cuando un trompo uno lo lanza. ¿Se ha visto que el trompo uno lo lanza y va sobre una velocidad? ¿Sí o no? Pero de un momento a otro empieza a perderla y empieza a tambalear y a irse para un lado y a irse para el otro. Imagínese usted que así fuera el universo. Todos los planetas, todos los artefactos, lo que hay, comienzan a colisionar uno con otro. Y eso no pasa, porque hay una palabra que se le ordenó. ¿Tú sí has visto al mar? El mar tiene una ida y un regreso. Una corriente va, otra corriente viene. Por lo general, dicen que hay una corriente que viene por encima del agua, que hace esto y jala todos los objetos que haya en la orilla hacia adentro. Eso dicen. Por eso las corrientes submarinas son más peligrosas que las olas del mar. Imagínense que el mar dijera, no me importa, voy a salirme de esta playa. Hay una palabra que dice, este es tu límite. De aquí no te pasas. Eres muy bravo, eres muy feroz, eres muy fuerte, pero de aquí no te pasas. Y esa es la palabra con que Dios creó todo. Y esa palabra está en tu vida. Y esa palabra está en tu mente. ¿Verdaderamente está en tu vida y en tu mente? Porque por esa palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Esa palabra se encarnó. Esa palabra se ha manifestado. Y esa palabra está hoy para traerte sanidad, libertad, si tú lo crees. Y es el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso no hay otro nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Por eso Jesús les dijo, ¿qué quieres que yo haga? No le dijo a todo mundo, porque Él es la palabra. Y la palabra se envía de acuerdo a lo que tú quieras. Ahora, si tú no crees y todo lo que te he dicho es de un pastor que se le subió el ego y el conocimiento, pues sigue ahí acomodando tu enfermedad y ojalá que te vaya bien. Pero yo te estoy diciendo, lanza la palabra, envía la palabra, ordena la palabra. La palabra tiene poder. Eso se llama fe y la fe va creciendo. ¿Sabías tú que la fe no es algo que se lanza y termina? No, la fe va acrecentando cada día. La fe va aumentando cada día. Por eso no te detengas. Hoy no fue, mañana es, pero haz que la palabra crezca. Haz que la palabra crezca. Haz que la palabra crezca. Por eso se dice que tengamos cuidado con lo que hablamos y decimos.
Fuimos rescatados. Mira lo que dice para entrar el día jueves a hablar acerca de la palabra. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, 18 y 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Y fuiste rescatado no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Escucha la palabra, atiende la palabra, mira la palabra. ¿Tú quieres conocer a la palabra? Lee el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan tiene como propósito mostrar la deidad de Jesús. Lucas, Mateo y Marcos fueron escritos a un público específico. Israel, gentiles. Pero Juan fue escrito a todo el grupo que recibe a Jesús, pero lo identifica como el Dios, como el Mesías, como la palabra del Padre revelada. Conócelo. Y cuando tú lo conozcas y te empieces a enamorar de Él, tú vas a entender que tu vida no puede ser igual. ¿Habrá alguna cosa imposible para Dios? Solo falta que tú lo puedas creer. Muchas gracias por tu tiempo. Fue una gran bendición poder estar hoy, compartirte la palabra, y espero que esta palabra te ayude a crecer y que cada día tú puedas ser fortalecido por ella. Muchas gracias por su atención y que Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.